bendiga en esta tarde. Y aquí estamos, ¿verdad?, nuevamente con ustedes, con el propósito, ¿verdad?, que cada uno de ustedes se dé cuenta que hay salvación, que hay un escape en nuestra vida para salir adelante, en alcohol, drogas, robos y todo lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Yo vengo de allí, ustedes les he contado, ¿verdad?, de dónde me sacó Dios y me identifico con ustedes. Por eso les digo yo que si Dios me libró a mí, me sacó de esa condición, yo creo que a cada uno de ustedes los puede sacar. Yo sé que uno, como estoy mirando, lo toman a burla, pero al hablar yo no se burlan de mí, se burlan de Dios, porque es la palabra de Dios la que actúa, es la palabra de Dios la que establece, no soy yo, porque yo no hablo de mí, hablo de la obra que Dios hizo en mí. Y yo les digo eso, porque no crean que Dios pasa por alto cada actitud que tenemos delante de Él. Porque como les digo, si alguien se burla de lo que yo hablo en la Escritura, no se burla de mí, se burla de Dios. Si se burlara de mí, pues ¿qué? No hay ningún problema. Pero yo les alerto sobre eso. Dios no pasa por alto ninguna de nuestras actitudes, de nuestras palabras, no pasa por alto. Por eso yo les invito a ser reverentes a la Escritura. Porque yo les digo esto, aquí tienen ustedes la libertad de oír la Escritura. Hay muchos países que les cuesta la muerte. Con eso pagan el oír la palabra de Dios. Corea del Norte, allí el que oye la palabra o lo agarran con una Biblia, cuello. Y aquí México no sabe la bendición que tiene en que haya alguien que les hable de la palabra, porque es salvación para ustedes. Yo no me gano nada, yo no obtengo ningún beneficio en venirle a hablarles a ustedes. Dios ya tocó mi vida, yo si quiero vengo, y si no quiero no vengo. Los hermanos que vienen aquí, es su mismo propósito, porque nosotros no obtenemos ninguna ganancia. Nosotros venimos para que Dios haga la obra que en nosotros hizo, la haga en cada uno de ustedes. Así es que yo les invito a ser reverentes en lo que corresponde a la palabra de Dios. Dice en el Salmo 101, dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ese es el propósito de Dios. Dice: entenderé el camino de la perfección. Si no entramos a la palabra de Dios, jamás podremos comprender la perfección que Dios demanda. Creemos que estamos haciendo lo bueno, pero si no entramos al conocimiento de Dios, nunca vamos a comprender qué es el bien que quiere de nosotros Dios. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que evitemos? Por eso yo les invito a que cada uno de ustedes tenga una tendencia a darse cuenta a través de la Biblia cuál es el propósito de Dios para sus vidas, sin importar si es la Biblia católica, la cristiana, la Testigos de Jehová. Yo tengo las tres, y las tres hablan del mismo juicio, del reino, del castigo, de la salvación y la necesidad del ser humano de una comunión con su Creador. Por eso yo le digo, nadie tiene excusa delante de Dios, porque aquí en México todos tenemos acceso a la Escritura. Ya no voy a ser yo el que les habla, sino que es la misma Escritura. Dios tiene propósitos para su vida.
Eso depende de ustedes, abrir su oído o cerrarlo. Dios pudo habernos hecho como un robot y atenderíamos su palabra al 100%, pero nos dio la libertad de escoger y determinar qué queramos hacer de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Si yo quiero, ahorita me voy al mundo, al pecado, porque tengo la libertad para irme. Dios no me tiene sujeto. Dios me ha dado la libertad. Y antes no, antes era prisionero del pecado y hacía lo que esta carne o lo que Satanás quería que hiciera. Era esclavo del pecado. Ahora soy libre en Cristo. Y esa libertad que Dios ha puesto en mi vida, en la vida de los hermanos y en la vida de cada uno de aquel que haya creído en Cristo, esa es la verdad. Así es que vamos dice, entenderé el camino en la perfección cuando vengas a mí. Es cuando verdaderamente nosotros vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo antes de conocer a Cristo creía que me conocía, pero mentira, no me conocía. Me conocí cuando Dios me habló a través de su palabra, no a través de una religión, de ninguna, de su palabra. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos ama a todos. Es un tiempo de gracia, pero después vendrá un tiempo de juicio. Jesús vino en gracia, en favor de nosotros, pero después vendrá como juez. Yo por eso mi necesidad es exponerles a ustedes el Evangelio, para así como Dios tocó mi vida a través de su palabra, así toque la vida de ustedes. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús delante de su presencia estamos reconociendo su grandeza, su amor, su fidelidad. Reconociendo, Padre, que todo lo sabe, todo lo ve, aún lo más profundo, nuestro corazón lo mira. Así que, Padre, reconociendo su omnisciencia, su omnipotencia, le pedimos perdón, Padre. Olvide y perdone todo pecado que haya sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. No tome en cuenta, Padre, el pecado que cometimos hace una hora, unos minutos, el día de ayer, de antier, sino que esos pecados sean lavados con esa preciosa sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz. Así que nos ponemos en sus manos, que su bendición, su gracia sea manifiesta en este lugar, Padre. Que su bendición, su amor alcancen a cada uno de los aquí presentes. Toque sus vidas, Padre, y saque a aquellos que no han querido entender su propósito, Padre. Sabemos, Padre, que es un Dios de amor, pero también sabemos que es un Dios de juicio. Y sabemos que usted interviene tanto para bendición como para maldición, porque usted entrega a unos y a otros, Padre, a la mano del enemigo. En el nombre de Jesús intervenga, Padre, y obre conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. La honra, la gloria y la alabanza siempre serán suyos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Proverbios 23, 26 dice, Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no está buscando su plata, su oro, sus posesiones. Dios está buscando su corazón. Es lo único que Dios quiere. Muchas veces hay una equivocación que creen que eso de dar esto y dar aquello. No, Dios quiere su corazón. Cuando usted entrega su corazón a Dios, a Cristo, ahí entrega su vida a Dios para vida eterna. La puerta es Cristo para entrar al reino celestial.
participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino vas? Si tú dispuesto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad. El más angosto es el de Dios, el ancho es el del mar. ¿Por cuál camino vas? Si tú dispuesto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? Y es la pregunta que le hago esta noche. Medítele en su corazón, ¿por cuál camino va? ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? Son dos caminos, no hay 3, ni 4, ni 5. Hay únicamente dos caminos. El que lleva a la vida eterna y la que lleva a la condenación, al castigo eterno, infierno, para ser más certeros. Y el propósito de Dios es que vayamos por el camino que es Cristo. Ese es el propósito de Dios. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para todo el que crea en él. No dice para 5, para 20 o para 1,000,000, o para todos. Entonces Dios siempre nos da esa opción de escoger y determinar a dónde queremos ir. Aquí tenemos la libertad para ir a donde nosotros queramos ir. Ya de muerto, ya se acabó el tiempo. Condenación eterna o vida eterna. Hay partes donde se presenta, ¿verdad?, que se presenta a un Dios bonachón, que cree que Dios pasa por alto el pecado. No, Dios no pasa por alto el pecado. No lo pasa por alto. Él sabe que somos pecadores, pero Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y no vamos a morir y ir al castigo eterno porque somos pecadores. Todos somos. La diferencia hay. ¿Ha puesto su esperanza en Cristo o no la ha puesto? Esa es la diferencia que marca un destino o el otro. Yo sé que muchas veces soy duro con la Escritura y presento la Escritura y es dura, pero es mejor decir la verdad a que un día Dios me demande a mí: ¿por qué hablaste una mentira? ¿Por qué hablaste esto? ¿Por qué no hablaste mi palabra? Yo le digo, yo hablo la palabra, no hablo una religión ni denominación, hablo lo que Dios dice en su palabra. Así es que yo le digo esto, conviene atender la voz de Dios, no la voz del hermano, del pastor o algo parecido, la voz de Dios.
Dice Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya he repetido muchas veces este texto, pero lo voy a seguir repitiendo, ¿verdad? Hasta que tenga vida. Porque es una demanda de Dios con el propósito que conozcamos la verdad y que esta verdad nos haga libres. Dice, busquen, haga de cuenta, está diciendo, busquen con mucho cuidado dentro de la Escritura, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Jesús. Ellas son las que hablan de Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda está centrada en Cristo. Toda la Biblia. Porque si Cristo no hubiera muerto, resucitado, vana sería nuestra esperanza. No tendríamos esperanza. Pero Jesús murió en una cruz, derramó su sangre para salvación de todo aquel que en Él crea. De todo. No dice de uno sí y de otro no, de todo de aquel que en Él crea. Entonces dice, busquen con cuidado, dice, aquí nos está diciendo, busquen con cuidado porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de Dios, como les he dicho siempre, es que busquemos a través de su palabra, no a través de una religión, a través de la palabra. Las religiones fallan, las denominaciones fallan. Yo fallo, el pastor fallo, pero la palabra no falla. Yo siempre hablo la palabra porque ese es el propósito de Dios, que hablemos su palabra. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Un día tenemos que dar cuentas a Dios de la vida que hemos llevado, sea buena o sea mala. Todos tendremos que comparecer ante ese juez que es Jesús. Y yo le digo a usted, si usted quiere escapar de esa condenación y de ese juicio, de esa muerte eterna, busque a Cristo. Ahí está la vida, ahí está la solución a todas sus necesidades. Como le digo, yo le hablo de una experiencia y otra que he tenido con Dios. Muchas experiencias he tenido con Dios y gracias le doy, ¿verdad? Porque me ha mantenido en su camino. Y si Dios ha querido mantenerme en su camino, como ha querido mantener en el camino a aquel que ha creído, así lo quiere mantener a cada uno de ustedes en el camino que es Cristo. Si ustedes creen al mensaje que la Biblia nos expone. La Biblia es el único instrumento que tenemos para darnos cuenta cuál es nuestra condición delante de Dios. No hay otra fuente de conocimiento, ninguna. Yo les voy a leer una porción aquí. Dice, la Biblia es el libro más traducido en su totalidad.
Existe en 491 idiomas. El Nuevo Testamento en 1257. Y en algunas partes en más de 2500 lenguas o dialectos. Este libro también es el más difundido en el mundo y el más prohibido. Como les digo, en Corea del Norte, cargar una Biblia le cuesta la vida. Dice, con todo rigor, en algunos países, dice, ardientemente defendido y violentamente discutido, sigue siendo el libro más amado y más odiado por personas de todas las condiciones, sea pobre, sea rico. Hay gente que odia la Biblia. Dice, ¿conoce usted este libro? ¿Qué significa para usted? ¿Son simplemente los primeros archivos de la humanidad? ¿Es la historia de una prueba en particular? ¿El fundamento de nuestra moral? Sí, qué bueno sería que la Escritura fuera el fundamento de todas nuestras actitudes, de todas nuestras acciones, de nuestra moral. Sería bueno. Dice, el documento sagrado empleado como referencia por las religiones de cientos de millones de hombres. Dice, esto todo, sin duda, pero aún en muchos más es la palabra de Dios por medio de la Biblia. Dios se revela al hombre. Este libro se dirige a todos con toda autoridad de su autor. Solo Él puede iluminarnos sobre nuestra condición actual ante Dios y sobre nuestro futuro eterno. Él es la verdad. Es el único fundamento que tenemos para darnos cuenta qué hacer y qué evitar. No hay otro libro. Toda religión, toda denominación que no habla conforme lo que aquí está escrito es una falsedad y que lleva al desorden que vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque se están guiando por religiones, por denominaciones, pero no se están guiando por el libro de Dios. Usted sabe cuántos santos hay, que es la Santa Muerte, que San Isidro, que San Guillermo, que San... de todo. ¿Dónde está la verdad? La verdad aquí está. Como le digo, está en la Biblia católica. Yo predico lo mismo con la Biblia católica que con la Biblia cristiana, que con cualquier otra. Entonces, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie puede ir al reino de Dios si no es a través de Cristo. Eso que quede muy bien grabado en su mente y en su corazón. Yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, un sistema que se llama GPS. ¿Quién sabe GPS? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Sistema de posicionamiento global. Sistema de posicionamiento global. Que sabe, a través del GPS, sabe dónde estamos, en qué lugar, en qué ciudad, en un diámetro corto nos pueden localizar con el GPS. La Biblia, yo le puedo decir, es un GPS. ¿Qué le podríamos poner? Un GPS que
podemos poner un GPS. ¿Cómo le podríamos poner a la Biblia? ¿Cómo nos podemos dar cuenta dónde nos encontramos? Un GPS, podemos ponerle un GPS espiritual, para darnos cuenta en qué posición nos encontramos delante de Dios. Un GPS espiritual, que nos diga cuál es nuestra posición, cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos responderle a Dios si en este momento alguno de nosotros nos llamara a cuentas? ¿Por qué tengo que perdonarte? ¿Por qué tienes un lugar en mi reino? ¿Qué le diríamos? Yo creo que deberíamos decirle: he creído en Cristo, he puesto mi esperanza en Cristo. Por eso le digo, la necesidad de conocer la Escritura, independientemente de la religión que usted pertenezca, sino conocer su condición espiritual delante de Dios. ¿Qué hace o qué deja de hacer? ¿Está agradando a Dios? ¿Está buscándole a Dios? ¿O está buscando condenación? ¿En qué camino va? Como el canto que cantaba ahorita, ¿por cuál camino vas? Son dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna, otro que lleva a la condenación. ¿Cuál es el camino que usted quiere escoger? Aquí, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de escoger y determinar a qué lugar queremos ir. Cuando viene la muerte, se acabó el tiempo. Mucha gente está esperando: no, mi familia me va a sacar del purgatorio, mi familia me va a sacar de ese lugar de tormento. Esa es la mentira más grande que Satanás ha traído al mundo. No hay tal lugar. El purgatorio usted no lo va a encontrar en ninguna porción de la Escritura. El purgatorio es algo ficticio. Es el engaño más grande que hay para el ser humano. Yo les alerto sobre eso. No hay dinero suficiente, no hay nada que pueda pagar el precio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó. Cuando yo quiero pagar algo por mi salvación, quiere decir que el sacrificio que Jesús hizo no sirvió, que yo tengo que hacer algo. Yo le digo esto: Jesús es el único camino. Aquí es donde tenemos que decidir nuestro lugar eterno. Muerte eterna o condenación eterna. ¿Por qué le digo la palabra? Porque la palabra de Dios contiene los principios espirituales que le ayudará a usted, a todo mundo, a todo creyente, a evitar muchos dolores, peligros, tragedias causados por decisiones o elecciones erradas. Yo le aseguro que si usted entrega su vida a Cristo, no vuelve a pisar un lugar semejante a este. Una cárcel no la va a pisar jamás tampoco, porque Dios va a renovar y transformar su vida. No vuelve a pisar un lugar. Y mi deseo, créamelo, que no es mi deseo volverlo a ver aquí. No es mi deseo. Mi deseo es verlo, que cambió y que transformó su vida a través de Cristo. Ese es mi deseo. Yo, gracias a Dios, ya obtuve el perdón, la gracia, la salvación, y es mi deseo que así como Dios me otorgó esa salvación, así se la otorgue también a usted.
Entonces, ¿verdad? Debemos apreciar esta sabiduría, manteniéndonos fieles y alertas en cualquier situación que sobrevenga en nuestra vida. Aquí está la solución para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros amigos. Aquí está la solución, la Escritura. A nuestra vida desordenada, esta es la solución, la Escritura. Buscar a Dios, buscar a Cristo. Él es más que suficiente para cambiar y transformar su vida. Un centro de rehabilitación no lo va a transformar. Pero Cristo es más que suficiente para transformarlo. Dice Romanos 15:4, ya me lo termino, para que no se desesperen. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A través de la Escritura usted adquiere la esperanza. No va a adquirir la esperanza en ningún otro libro. Es a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, yo le aconsejo siempre, como dice allí, busquen con todo cuidado en las Escrituras porque nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hagan caso. Dice, bien, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Qué hacemos cuando vamos por un lugar oscuro? Necesitamos una luz, una linterna. Eso es lo que Dios quiere. Su palabra es una luz que alumbra nuestro entendimiento y alumbra nuestros ojos y podemos entender su propósito para nuestras vidas. Es la palabra. No hay otra fuente de conocimiento. Romanos 1:16. Como le digo, yo le digo lo que la palabra dice, no le digo lo que yo quiero decir. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En Cristo. Para terminar, Juan 17:17. Allí está la esperanza.
En Cristo está nuestro reposo, nuestro descanso. Yo le digo, cuando yo experimenté el perdón de Dios, su gracia, la paz que nunca había experimentado en mi vida, ahí la experimenté. Y es el deseo de Dios que todos vayamos a esa experiencia. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿En cuál verdad? En esta verdad. Dice, tu palabra es verdad. Si usted se hace un lector de la Escritura y con un deseo en su corazón de que Dios cambie y transforme su vida, Dios lo va a hacer porque ese es su propósito. Ese es su propósito. No crea que el propósito de Dios es que nos cambiemos de una religión a otra, sino que su propósito es que entremos a una comunión con Él a través de su palabra. Como le digo, la obra que Dios ha hecho en los que venimos aquí a predicar es la obra que quiere hacer en todos ustedes. No sé en cuántos de ustedes la haya hecho o está en un proceso, pero siempre será decisión de ustedes escoger y determinar. Como he dicho otras veces, Dios pudo habernos hecho como un robot y lo obedeceríamos al 100%, pero Dios determinó que nosotros voluntariamente entreguemos nuestra vida a Él. Sí, queremos y si no queremos, Él respeta nuestra decisión. Ese libre albedrío que Dios dio al hombre, la voluntad de escoger y determinar cada una de sus acciones. Amén. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús le pedimos que sea su palabra obrando, interviniendo en cada vida y en cada corazón, que sea el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, de maldad, que sea su gracia derramándose en este lugar, Padre, que sea el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de maldad a cada uno, Señor. Ciertamente, Padre, sé que uno u otro, Señor, ha hecho esa decisión y yo le pido por cada uno de ellos, Padre, que sea usted guardándonos en su gracia, en su palabra, y aquellos que no le han conocido, que intervenga, que envíe el Espíritu Santo sobre sus vidas para que puedan cambiar su caminar, su modo de pensar, su modo de actuar. Sea su bendición en cada una de las familias representadas en este lugar. Sea su bendición, Padre, sobre el encargado, sobre Octavio, Padre, como hermano, como director de este centro. En el nombre de Jesús, la honra, la gloria y la alabanza siempre serán suyos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.